Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Me preguntó alguien esta semana si esa era la iglesia pastoreada por Lidia. No hay nada en la Biblia que diga eso. No hay posibilidad de que digamos eso, porque sería un exabrupto, ir más allá de la Escritura, porque la Escritura no lo dice. No dice tal cosa. Tampoco nos dice quién fue el pastor allí, o los pastores. Seguramente, como Pablo acostumbraba, había un grupo de hombres que eran los que dirigían la iglesia, pero no se nos dice que fuese Lidia por sí. Alguien más tiene la pregunta, que porque fue la primera convertida en la ciudad de Filipos, y que quizás para darle alguna distinción, entonces Pablo la puso de pastora. No hay tal cosa. No hay argumento bíblico para eso. Muy bien. Hemos estado hablando de la actitud de un siervo de Dios en la adversidad, basado en el capítulo 1, versículo 12 en adelante. Y recuerdo haber logrado llegar prácticamente hasta el versículo 20 exactamente. Cómo Pablo anhelaba, tenía la esperanza y la confianza de que él podría estar un tiempo más. Luego de salir de la prisión, iría hasta Filipos para estar con los hermanos de aquella ciudad. Y terminó en el versículo 20 diciendo que si se le permitía eso o no se le permitía, de igual manera Cristo sería magnificado. Así fue como terminó diciendo. Y para él eso era lo más importante. Él dijo: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y en el versículo 21, a donde vamos a seguir, entonces él dice, hace esta declaración que es bien hermosa: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y eso me da punto para partir con el tercer aspecto de esta sección que venimos tratando. El siervo de Dios alimenta la esperanza con la fe en Cristo. Eso fue el inicio que tuvimos el pasado domingo, pero que llegamos hasta el versículo 20 y nada más. Permítame desarrollar los versículos 21 hasta el 26. Dios hace avanzar su reino aún en medio de la adversidad más fuerte. Si algo nosotros estamos viendo ahora mismo, estamos siendo testigos hoy con los medios de comunicación, nos resulta muy fácil ser testigos directos, inmediatos de los acontecimientos en el mundo. Lamentablemente, no siempre informados correctamente, sino con mucha distorsión en la mayoría de los casos. Porque cada quien, según con la alineación que esté, pues va a compartir la noticia de acuerdo a eso. Y se vuelve entonces muchas veces la comunicación tan inmediata un estado de confusión muy grande, porque ya no se sabe ni qué creer. Pero luego vienen a aflorar las situaciones como son. Generalmente en el furor del asunto no siempre es así, pero después todo es decantado y comienzan a salir las cosas como realmente sucedieron y como fueron. Ciertamente, y es históricamente reconocido así, muy triste, que la iglesia se ha robustecido, ha crecido, se ha expandido cuando ha estado bajo persecución. Históricamente es así. Cuando la iglesia ha gozado del reconocimiento del Estado, del gobierno, cuando ha tenido libertades garantizadas, cuando ha tomado parte del pastel burocrático, parece que la iglesia toma una actitud pasiva y de que como que todo nos está yendo tan bien que... Les he dicho en otras ocasiones, les he contado,
y no porque quiera hacer énfasis en eso para mal, sino como una lección que nosotros debemos aprender. Que Chile fue un país evangelizado por la década del 80, de extremo a extremo. Si alguien facilitó la evangelización en Chile fue el señor Augusto Pinochet, que nunca persiguió a la iglesia, sino que más bien dio muchas libertades para que la iglesia hiciera su labor. Lamentablemente, ese segmento de iglesia que más creció en Chile fue el segmento pentecostal. Y todos nosotros sabemos que en el segmento pentecostal se adolece del verdadero evangelio. No podemos decir que sea este el evangelio bíblico en un sentido total, pero ese fue el evangelio que se extendió allí. Desde la frontera con Perú hasta la misma punta de la Patagonia que Chile comparte con Argentina, y del extremo del Océano Pacífico, en donde tiene una larga costa, hasta las fronteras de los Andes con Argentina, Chile fue evangelizado aldea por aldea, ciudad por ciudad, y se dice que al finalizar los años 80, no había un lugar de este país que no hubiese sido evangelizado. Al extremo de que cuando unos años después se iba a evangelizar a alguien, esa persona siempre decía, oh, sí, mi padre fue cristiano, o mi abuela fue cristiana. Yo mismo tengo un testimonio de haberme varado en una carretera viniendo de Medellín en un auto y me quedé por el Magdalena medio, en realidad fundí el motor. Quería llegar rápido y de tanto darle el carro se me fundió. Y quedé botado ahí y alguien me dijo que había un mecánico en la zona. Como pude, llegué hasta ese lugar y en efecto era un hombre chileno. Esto pasó hace unos 12 o 15 años atrás. Un chileno. Y hablé con él y le pedí el favor que me arreglara el carro, lo ayudaron a traer hasta el sitio. Y luego, mientras él arreglaba el automóvil, tuve que pasar esa noche ahí, en ese lugar. Hablamos mucho de qué hablar y yo quise compartir mi fe con él y él dijo, yo soy cristiano. Bueno, por lo menos lo fui. Cuando era joven y en Chile todo el mundo era cristiano, esto era la moda y todos éramos cristianos. Y mi madre fue cristiana y mi abuela fue cristiana. Y bueno, ¿y con usted qué ha pasado? Bueno, pues yo ya no quiero más de eso. Para el 90, Chile necesitaba ser reevangelizado. Escuche esto. Disfrutaba de la mejor economía en América Latina. Escuche. Es decir, la prosperidad económica que se promete a muchos de nosotros en nuestros países, Chile la tuvo por más de 30 años, hasta hace 25 días atrás. Seguía teniendo la economía más pujante en América Latina. Grupos económicos chilenos trabajan en Colombia y en toda América. Falabella, Home Center, todo eso es de chilenos. Seguros Maven, todo eso es chilenos. Consorcios muy fuertes. Es decir, un país que económicamente comenzó a florecer, pero espiritualmente comenzó a decrecer. Y para el 90 hasta el año 2000, la mayoría de chilenos, es que yo no sé cómo es que es esto, pero años atrás en Bogotá, en un accidente con un automóvil, curiosamente los que me golpearon fueron una pareja de chilenos. Y ellos decían ser escépticos a cualquier tipo de fe. ¿Sabe que el país más difícil para evangelizar en América del Sur es Uruguay? Es el país en donde las personas más se jactan de ser totalmente agnósticos. Ni les va ni les viene el tema de Dios. Pero en segundo lugar ahora está Chile. Y es muy curioso porque la economía más dinámica y rimbombante la tuvieron ellos por muchos años. Y sin embargo, eso que se nos promete a nosotros como si fuera un paraíso acá, no sirvió para que la fe fuese igualmente robustecida. Y da tristeza, no sé si usted ha visto las imágenes, ver en lo que está convertido hoy Santiago.
una de las ciudades más lindas en América Latina, en América del Sur por lo menos, hermosa ciudad. Y hay que verla cómo está. Iglesias cristianas y católicas incendiadas en todas las ciudades de Chile. ¿Quiénes son el objeto mayor de persecución hoy? Los cristianos. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con los tantos años de evangelización entonces, cuando todo Chile fue evangelizado? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó entonces? En toda esa maraña de acontecimientos que parecen tan negativos, Dios lleva a cabo su obra y depura a su iglesia. De hecho, hay un despertar en Colombia. A mí me sorprendía todo lo que ha venido pasando esta semana en nuestro país. Y me sorprendía más porque veía a algunos pedir a otros que salieran a marchar y a protestar y a todo esto. Pero luego viendo cómo se desbordó esta situación en algunas ciudades, algo que era obvio que iba a pasar, que no había que ser profeta para saber que eso sucedería. Entonces esos mismos, cristianos inclusive, que daban su visto bueno y que ellos mismos participaron de eso, entonces ahora al ver cómo se salió de proporciones la protesta, comenzaban, oremos por favor, oremos por favor. ¿Y por qué no oramos desde el principio en lugar de salir a hacer eso? ¿Por qué no tuvimos la oración como el recurso más valioso? Por eso cuando yo veo a Pablo diciendo esto me identifico con él, porque Dios no se detiene y su reino no se detiene. Nosotros podemos entretenernos en cosas triviales, pero Dios no. Él tiene un propósito y ese propósito lo lleva adelante sin que nadie lo estorbe. Nadie lo estorba. Al contrario, todo lo negativo que usted ve sirve a los propósitos de Dios, por negativo que parezca. Pablo dice, señores, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hay que entender esa frase en el contexto en que él la dice. Acuérdese que él está prisionero en Roma, en una prisión que no tiene que ver con las prisiones de hoy. Una mazmorra, un lugar de mala muerte, donde apenas podía acomodarse y en ocasiones metían hasta 10 o 20 reclusos en un espacio muy reducido para que hicieran sus necesidades allí mismo, sin la modernidad que tenemos hoy. Vaya pensando. Esto era insoportable. Y sin embargo, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. En estas condiciones, decir nosotros hoy, para mí el vivir es Cristo, cuando no tenemos ninguna clase de dificultad como las que Pablo pasaba, eso es otro asunto. Pero que Pablo lo diga. Ahora, mire, cuando él dice la segunda parte, y el morir ganancia, él nos está diciendo la clase de vida que le está tocando vivir. Él lo que está diciendo es, si muriera, Señor, sería ganancia porque mira cómo estoy. Las condiciones en que estoy viviendo me hacen decir con seguridad que la muerte es ganancia, no solo para librarme de esto que estoy viviendo, sino porque estaré contigo, Señor, y por supuesto estar contigo es mucho mejor. Y es lo que él va a añadir luego seguidamente cuando nos dice eso, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, si pudiera escoger, si dependiera de mí, si de mí dependiese, pero Pablo está diciendo, pero Dios es soberano y no depende de mí. Por eso dice, si supiera qué escoger, pero no puedo escoger. No depende de mí, yo no puedo escoger esto. No escogí venir a esta cárcel, no escogí sufrir por la causa de Cristo, no escogí esto. Pero Dios sí escogió eso para Pablo. Y usted puede decirme a mí, no puede ser que eso sea cierto. Bueno, vaya y léalo en Hechos capítulo 9, a ver si desde el inicio mismo del llamado de Pablo a la conversión, Dios no le anunció que sufriría por su causa. Dios fue el que escogió eso para Pablo. ¿Y por qué? Bueno, eso sí pregúnteselo usted cuando llegue al cielo al Señor. Yo no tengo la respuesta.
Pero Dios escogió eso para Pablo, es claro. Pero también capacitó a Pablo para ese tipo de sufrimiento que él escogió. Dios también lo preparó, porque eso hace Dios. Él no solo envía muchas veces la adversidad, sino que nos da la fuerza para poder lidiar con ella. Es más, no hay en la Biblia que prometa que Dios nos librará del sufrimiento. En el mundo ustedes tendrán aflicción. Les garantizo que la van a tener. Son palabras de Jesús. En el mundo tendrán aflicción. Pero así como les garantizo que tendrán aflicción, les garantizo que yo estaré con ustedes en medio de la aflicción. Yo estaré ahí. Aunque ustedes no me vean, aunque no me sientan, estaré con ustedes. Ese es mi compromiso conmigo mismo más que con ustedes. Y eso yo puedo dar fe de que Dios lo ha cumplido. No sé con usted, pero creo que el hecho de que esté acá significa que Dios ha cumplido. Dios ha cumplido con todos nosotros. Pablo dice entonces, si yo pudiera escoger, ¿qué es lo que escogería? Dice el versículo 23, estoy puesto en estrecho. No sé qué escoger. Es como si me invitan a mí a almorzar y me dicen si quiero pescado o mariscos. Pues las dos, ¿será posible? Hay comidas que nos ponen en eso y quiere esto o quiere lo otro. ¿No podría ser un pedazo de las dos? Porque nos ponen en dificultad. O si nos plantean un paseo y nos dicen, ¿prefieres Cancún o prefieres Hawái? Hawái sin pensarlo en mi caso. Pero muchos dirían, bueno, las dos son tan interesantes. Punta Cana o Cancún, ¿cuál prefieres? En realidad quedo en dificultades, ¿cuál de las dos? Pablo está diciendo, estoy puesto en estrecho, no sabría qué escoger, no sabría qué escoger. ¿Por qué? Porque tengo deseo de partir y estar con Cristo y tenía razón. Acuérdese que Pablo ya había tenido la experiencia de ser llevado hasta el tercer cielo. ¿Cómo? Bueno, él lo narra. Es más, él dice, cuando estuve allí, se me mostraron cosas que no encuentro palabras en lenguaje humano para describirlas, y no las describió nunca. Por eso es que a mí me sorprende cuando personas dicen que son llevadas al cielo o al infierno, no sé, y luego vienen a contar todos los detalles. Y Pablo fue llevado allá y dice, no encuentro palabras para describir eso. Pero hay otros que dicen que van allá y cuando regresan dicen, y Pedro estaba en la puerta con las llaves. Inventan cuantas cosas. Y Pablo dice, yo no tengo palabras para eso. No sé cómo decir lo que hay allí, lo que significa estar allí. Por supuesto, Pablo ya sabía y él dice, yo preferiría partir y estar con el Señor. Claro que sí, eso es lo que yo querría. El problema es que esos hermanos de Filipo estaban metidos en sus entrañas, en su corazón. Él les amaba y entonces dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esto es Pablo mostrando su corazón pastoral y diciéndoles a ellos, realmente los amo. No quisiera todavía partir. Sé que es mejor. Más en las circunstancias en que yo estoy, la muerte sería una liberación para mí. Liberación del sufrimiento, de las privaciones, de las necesidades, de todo eso yo sería libre y estaría con el Señor. Por Dios, eso no tiene comparación. Pero ustedes todavía parece que necesitan de mí y yo de ustedes. Así que quisiera quedar un poco. Es más, se atreve a decir algo en un tono de confianza excesiva. Permítame decirlo así. Porque mire como él dice. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré. Mire lo que él dice. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros,
para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. La oración y la asistencia del Espíritu Santo son los que allanan el camino para que el propósito de Dios se finiquite. Y la cosa más importante en la predicación del Evangelio es que Cristo sea magnificado, sea en bonanza, en las buenas, en sufrimiento, en dolor, en enfermedad o en muerte. Lo que cuenta es que Cristo sea magnificado. Vivir para Cristo, ¿sabe lo que hace, mi hermano? Da dignidad, da sentido de propósito, de destino, pero en ciertos casos la muerte termina siendo una ganancia. Hay casos en los que la muerte es ganancia. Hay casos en los que nosotros mismos vemos tal nivel de sufrimiento en alguien que lo que pedimos al Señor es la muerte para descanso de esa persona. Hay una práctica entre la Iglesia Católica que se acerca un poco más a lo que la Biblia nos dice que inclusive la práctica en el seno protestante. Porque es esa práctica de la extrema unción que hacen los sacerdotes católicos cuando un enfermo van y lo visitan, y ellos nunca van a pedir la sanidad divina ni nada por el estilo, lo preparan para la muerte. Siendo que falta una parte de toda esa preparación, es más asertivo eso que llegar a reclamar una sanidad para alguien que está sufriendo terriblemente y que no sabemos qué propósito tenga el Señor. En cualquier caso, nosotros hemos aprendido que la oración más ceñida al patrón bíblico es la que espera que Dios lleve a cabo su propósito y cumpla su voluntad, cualquiera que ésta sea. Cualquiera que ésta sea. Que su voluntad se cumpla. Así que vivir para Cristo en efecto nos da dignidad y nos da un sentido de destino, pero muchas veces la muerte es ganancia. Y cuando nuestra vida ha sido rendida al Señor, entonces vivir para servirle es magnífico, pero morir para estar con Él es aún más maravilloso. No deseamos ninguno de nosotros deliberadamente, ninguno de nosotros está pidiendo y se levanta en la mañana diciendo: hoy quisiera que hoy fuera mi último día, hoy quisiera morirme. Todos queremos vivir. La prueba de que todos queremos vivir es que aún las personas que saben que pronto van a morir se aferran más a la vida. ¿Y sabe por qué eso? Eso es un instinto humano, es muy de nosotros. Pura conservación, pero también es porque no conocemos más vida que esta. Pablo pudo decir: es muchísimo mejor estar con el Señor, porque tuvo la experiencia previa a la muerte, experiencia que nosotros no hemos tenido. Pero si se nos diera a degustar a nosotros una porción de cielo, como se le dio a Pablo, ¿sabe qué querríamos nosotros? No regresar jamás acá. ¿A qué? ¿A qué querríamos volver? Pero como no hemos degustado el cielo, por eso nosotros no andamos diciendo: hoy será mi último día. Y no es que estamos promoviendo que nos queremos morir, ni nada por el estilo. Y cuando cantamos Ciudad de Dios, por todos lo que quieren es morirse ya. Se quieren ir ya para esa ciudad. No es eso lo que estamos diciendo. Pero no tenemos una predisposición negativa contra la muerte. Porque la muerte para nosotros los que estamos en Cristo es ganancia. Es el portón que se abre a la eternidad con Cristo. Y eso es más importante que estar aquí. Ahora, una última cosa de esta porción que hemos leído. Solo Dios sabe hasta cuándo es necesario permanecer en esta vida para provecho de su propio reino y gloria de su nombre. Solo Dios lo sabe. ¿Hasta cuándo estaremos nosotros en este cuerpo mortal? Solo Dios lo sabe. Mientras estemos en este cuerpo mortal,
como creyentes y si hemos sido llamados para servirle a Él, lo mejor que podemos hacer es eso. Lo mejor. Lo menos indicado es dejar de servirle, porque se nos va a demandar por eso también. Y hay un cuarto punto que Pablo comienza a desarrollar en el versículo 27, y yo le llamo: el siervo de Dios anima a otros a portarse como lo que son. Mire lo que les dice, porque está hablando de que él, por amor a ellos, entonces preferiría, es más, dice: sé que quedaré, confío en que permaneceré con usted. Ese es está expresando lo que humanamente él quisiera. Es lo que está diciendo. Pero entonces pone una condición, y mire lo que dice. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Cómo se comporta alguien que ha sido dignificado por el Evangelio? Varias cosas dice Pablo. Es una persona firme en sus convicciones, firmeza. Es una persona que procura la unidad aún en la diversidad. Unidad aún en la diversidad. Somos divergentes en varias cosas, en varias opiniones, en conceptos. Pero eso no significa que rompemos la unidad a causa de eso. Al contrario, procuramos la unidad a pesar de que no pensemos lo mismo en muchos asuntos. Asuntos que no sean fundamentales. No voy a poder tener unidad con alguien que niegue la divinidad de Cristo, por ejemplo. No voy a tener unidad con esa persona. Pero si alguien termina por ahí diciendo que se hablar en lenguas o no hablar en lengua, eso no significa que no pueda tener yo unidad con esa persona. Esto es secundario. Pero hay asuntos prioritarios que entrelazan la unidad. Y en esos yo debo mantenerme siempre unido. Uno que ha sido verdaderamente dignificado por el Evangelio es así. Además, es una persona presta a la defensa del Evangelio. No anda cazando peleas porque sí. Porque hoy me levanté con ganas de mirar qué piensan aquellos de esto. Y entonces, como un hermano suele ahí, abro debate. ¿A qué iba tanto Jesús a la casa de Lázaro? Abro debate, dice. Pues quédese en su debate, a ver, porque la Biblia no me dice a mí eso. Yo no voy a entrar en ese debate con él. Vamos, que nuestros debates sean constructivos, que tengan profundidad, que tengan peso. Pero una cosa como esta, casi que uno puede identificar a dónde quiere llegar. Casi que ya está anunciado qué es lo que pretende. Entonces va a abrir un debate, va a encontrar quien le siga eso, pero no voy a ser yo. El cristiano no anda cazando pleitos doctrinales porque sí, pero está presto a defender su fe cuando se le exija, cuando se le demande. Para eso requerirá conocimiento. Para evitar estar llamando al pastor, a ver qué piensa el pastor de esto o lo otro, sino que cada uno de nosotros comienza a procurar ese conocimiento. Procurar ese conocimiento y poder presentar defensa de nuestra fe. Y una última cosa que dice Pablo también ahí. Un cristiano que ha sido dignificado por el Evangelio no anda atemorizado por sus oponentes. Porque los oponentes siempre han estado entre nosotros. Y siempre los vamos a tener. Ellos son como la cizaña de la que habló Jesús.
Y trigo y cizaña van a crecer juntos siempre. Inevitable que aún en una pequeña congregación como esta tengamos cizaña. Eso es inevitable. Y la cosa más fácil que nosotros quisiéramos, creyendo que somos trigo, porque es fácil identificar a otros como cizaña y ver nosotros como trigo. Entonces, asumir un papel de segadores y agarrar la hoz y ser los que vienen y cortan la cizaña. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús de eso? Los discípulos vienen y dicen, Señor, la cizaña está creciendo junto con el trigo. ¿Quieres que la cortemos? Déjenla que crezca ahí junto con el trigo. ¿Sabe qué? En una ocasión yo hice un estudio de por qué el Señor no permitió a ellos que cortaran la cizaña. Y resulta que la cizaña sirve a los propósitos del trigo. Hay muchas veces, porque es muy parecida al trigo, la cizaña se parece al trigo, inclusive da un fruto que es parecido al trigo, pero no es comestible ni nada. Es engañosa entonces, se parece mucho. Pero en los tiempos de mucho frío, el trigo es de tierra fría, de mucho frío, la cizaña protege al trigo de las tempestades. O cuando el sol es muy intenso, igual la cizaña sirve de protección para que el fruto del trigo madure. Es decir, que si Dios tiene la cizaña allí, es por algo. Y cuando los discípulos dijeron esto, el Señor les dijo, no la corten, déjenla ahí tranquilitos, tranquilos. No es trabajo de ustedes cortar la cizaña. Eso lo va a hacer el segador, que es el mismo. Él lo hará. Ese es mi trabajo. El día llegará cuando yo separaré cizaña del trigo. Pero es mi trabajo. O sea que por más que luchemos contra la falsa doctrina y el falso evangelio y todo, va a seguir estando entre nosotros. Es más, en muchas ocasiones le vamos a ver florecer tanto que casi sofoca el trigo. Pero eso es solo cuestión de percepción y de tiempo. Porque llegado el tiempo, Dios mostrará lo que realmente Él estaba haciendo. Eso no quiere decir que bajamos la guardia en cuanto a la defensa de la fe ni nada por el estilo, pero que sabemos cómo hacerlo y que no es trabajo nuestro el cortar lo que es cizaña. Es más, no es bueno que seamos tan ligeros en identificar algo o a alguien como cizaña de manera inmediata. Mejor que no seamos tan prontos en eso, porque podríamos estar equivocándonos y eso sería grave. El creyente verdadero no solo ha creído en Cristo, Pablo lo está diciendo, sino que está dispuesto incluso a sufrir por la causa del Señor y de su verdad. ¿Sabe a cuánto estamos nosotros con todo lo que está sucediendo en el país? ¿A cuánto tiempo podemos estar de comenzar a ver un tipo de persecución hacia la iglesia? ¿Sabe a cuánto tiempo cree usted que estemos? A muy poco tiempo. ¿O usted cree que la iglesia en Bolivia, menos de un mes, estaba floreciendo la iglesia en Bolivia y con el tema de Evo Morales se ha levantado una persecución en algunos lugares particulares de Bolivia, que los pastores están en la mira, son los primeros, las iglesias cristianas, ya hay pastores asesinados en Bolivia, después de que Evo Morales se fue. Y desde donde está, ha estado promoviendo la desestabilización de su país, porque hay mucha gente que todavía lo sigue, y se han lanzado a una persecución desmedida, porque él mismo culpa a la iglesia cristiana de haber hecho toda esta campaña en contra de él. ¿Sabe contra quién se levantarían los diferentes lobbies en Colombia cuando sigan tomando fuerza? ¿Contra quién cree? ¿Quién ha sido el muro de restricción para ellos? El muro de contención, ¿no ha sido la iglesia?
Entonces contra las iglesias que se levantarían primero. Y yo le pregunto, ¿y estamos nosotros preparados para una persecución? ¿Estamos preparados para eso? Pablo dice que mire, la palabra que utiliza él me gusta mucho porque dice, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido. Es que Dios dice, te concedo el privilegio de que te identifiques conmigo en mis sufrimientos, sufriendo tú también. ¿Usted me está oyendo? ¿O alguien está diciendo, uy, Señor, reprenda al diablo, eso no es conmigo? Eso es lo que dice acá. Se nos ha concedido que no solo creamos en Él, sino que estemos dispuestos inclusive a demostrar que tanto creemos pasando por el sufrimiento. Y es que, no nos digamos mentiras, hermano. Sería algo como incomprensible e injusto que mientras un segmento muy grande de la iglesia en el mundo pasa por persecución violenta. En África, Nigeria es uno de los países en donde más cristianos hay. Hay una iglesia pentecostal que supera los 200,000 miembros en África, en Nigeria. Pero es también el país en donde más hoy se persiguen a los cristianos y se matan de una manera. Hace solo 2 meses atrás, una turba de musulmanes, mientras una iglesia enorme estaba en su culto, llegaron silenciosamente, rodearon toda la iglesia y regaron gasolina, combustible, y cerraron las puertas que no pudiera salir nadie y prendieron fuego para que toda esta iglesia muriera incinerada en ese lugar. Está pasando en India, está pasando en China, está pasando en Irán, está pasando en Corea del Norte, está pasando en otros países hoy. Y nosotros estamos aquí, rogándole a los hermanos que vengan al culto, inventándonos a ver si esto, si lo otro, si aquello funciona, para que vengan al culto. Y aún así no conseguimos que muchos vengan. Y entonces Dios, que nos ama, muchas veces y en muchos casos, permitirá algo como esto. Es lo de Chile y Bolivia hoy. Es lo de Venezuela. ¿Sabe qué? Yo he seguido el caso de Venezuela desde sus orígenes, porque estábamos curiosamente en Venezuela en el año 91, cuando el primer intento de golpe, viviendo temporalmente en la ciudad de Mérida, listos para pastorear una iglesia de una reconocida denominación. Allí estábamos. Quienes conocemos la situación de Venezuela hace 22 o 25 años atrás, nosotros sí podemos saber y sí podemos decir ciertamente lo que este país ha perdido, ¿o no? Quienes recorrimos por un lado y otro Venezuela, podemos decir que era una despensa agrícola, comercial, industrial, económica, en todos los ámbitos. ¿O no? Y yo recuerdo exactamente cómo sucedió todo. Y el inconformismo de muchas personas con las políticas de un presidente que nada se compara a los últimos 2 que han gobernado Venezuela. Que si la gente se quejó del gobierno del señor Carlos Andrés Pérez, tendrían 10 millones de razones para estarse quejando hoy. Porque no se compara en nada las libertades, la economía, todo como funcionaba. Daba gusto entrar a una simple panadería de barrio en Venezuela
yo me daba un banquete, una panadería de barrio, en una pequeña ciudad de Venezuela, ciudad fronteriza a nosotros inclusive, y daba gusto. ¿Y qué es hoy? ¿Qué vemos hoy? Y cuando miramos hacia allá y vemos cómo las personas han perdido el rumbo, yo vi pastores, conocidos míos, enriquecerse en la costilla del gobierno socialista de Hugo Chávez. Yo los conozco. Pastores que no tenían ni siquiera una propiedad para su iglesia y de la noche a la mañana el gobierno les dio una mega propiedad. Y todo lo necesario para que construyeran, vendiendo el alma al diablo sin darse en cuenta. Cuando las cosas se han puesto como se han puesto, esos mismos que se lucraron del gobierno fueron los que vendieron rápidamente esas propiedades, dejaron a sus ovejitas allá al cuidado y salieron y se fueron porque Dios los llamaba a pastorear en Europa o en Estados Unidos. Eso sucedió en Venezuela. A menudo cuando yo iba a un lugar en Venezuela había un pastor que me decía, él era el presidente de los pastores en esa ciudad, y me invitaban y él me decía esto, me decía, véngase para acá, invéntese una fundación o algo para que le den plata del gobierno. ¿Cómo? ¿Invéntese? Bueno, el hijo de él tenía una fundación inventada, que no hacía nada, pero en el papel era una fundación y recibía recursos del Estado para eso. Hasta hoy disfruta de eso el muchacho. Yo no podía creerlo. ¿Cómo? Y sabe, mi hermano, voy a decir algo que a muchos aquí de pronto les va a ser chocante. Pero en gran parte la situación que nosotros vivimos en Cúcuta, en esta ciudad, tiene que ver también con lo que se hizo con Venezuela. Porque en esta ciudad comerciantes, empresarios, todo tipo de personas se lucraron, se enriquecieron hasta más no poder con la situación de Venezuela. Y lo sabemos. Y expertos en temas de divisas y manejas de dinero y cosas de eso, sabían, hasta hoy, saben cómo hacer la trampa para seguirle quitando a ese gobierno. Y entonces hoy cuando pasamos aprietos acá y pasamos necesidades y las cosas se ven tan duras, nos olvidamos que un día, muchos ayudaron a lo que hoy vive Venezuela. Amados, si hay algo que yo puedo recoger de esto, es que no podemos nosotros creer que el sufrimiento, la adversidad, los problemas, las dificultades sean algo ajeno a nosotros. ¿Qué más quisiéramos que fuera así? Pero no es cierto. Y Pablo nos anuncia y nos advierte eso. Por eso me gusta la palabra que él usa. Os es concedido a causa de Cristo. Sí cree en Él, pero también ¿estás dispuesto a padecer por Él? Se cuenta que en la Rusia de Stalin, en una ocasión un comando de soldados entró a una pequeña iglesia donde algunos hermanos cantaban unos himnos. Y el jefe de los soldados dio una orden y dijo, todos los que son cristianos, háganse aquí a este lado, a mi mano izquierda, todos los cristianos, acá, rápido. Y unos cuantos se hicieron allá, unos poquitos. Y el resto, ustedes no son cristianos, quédense a mano derecha los que no son cristianos entonces. Y se volcó la mayoría aquí al lado derecho. Y luego el oficial se volvió a los del lado derecho y les dijo, todos ustedes salgan fuera de esta iglesia, no quiero que estén acá. Nosotros, mis hombres y yo somos cristianos y queremos tener un culto solo con cristianos también. Váyanse. Y los sacó de allí. Qué vergüenza, ¿verdad? Lo primero que pensaron era que los iban a matar por eso. Y no, pues hasta morir por Cristo tampoco, hasta allá no.
Entonces, no, cristiano no, creo que el Señor va a entender si yo digo que no soy cristiano para salvar mi vida. Y el oficial dijo, váyanse, ustedes no son ni lo uno ni lo otro, aquí están los verdaderos, con ellos quiero tener un culto, son mis hermanos en la fe. ¿Qué tal que nosotros llegáramos a esas instancias? Mire, olvídese del título que está en el capítulo 2, que separa el 1 del 2. Continúe leyendo de largo como dice ahí. Por tanto, voy a dejar iniciado esta parte. Por tanto, por todo lo anterior, como resumen, retomando, dice, concluyendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si hay eso, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto me da lugar para el último punto, a ver hasta dónde llegamos un momentito nada más. El siervo del Señor procura imitar a Cristo en su humildad. Si usted es un hombre que sirve al Señor, una mujer que sirve al Señor, se espera que usted sea una persona humilde. Y humilde no es sinónimo de pobreza. Algunas personas se refieren a las personas menos favorecidas económicamente como humildes. Es tan humilde que vive en el barrio más pobre de la ciudad. Humildad y pobreza no tienen nada en común. Son dos cosas diferentes. Usted puede conocer personas muy humildes y muy ricas económicamente. Y puede conocer personas muy pobres, pero muy orgullosas. ¿O no? Entonces no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pablo está diciendo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, aprende la humildad de Cristo. Y se comporta como uno de tal. Mire las cosas que él dice. Dice, si hay esto, el consuelo del Señor, la comunión en el Espíritu, el afecto entrañable, la misericordia. Si hay estas cosas deben conducir a una inquebrantable unidad espiritual. Si hay consuelo, si hay amor fraternal, entrañable, si todo eso está entre nosotros, eso debe traer la unidad. Soy uno con mi hermano, soy uno con mi hermana. Compartimos estas cosas, pero cuando estas cosas flaquean, la unidad misma comienza a romperse, a quebrantarse. Usted no puede sentir unidad con alguien a quien no ame. ¿Cierto que no? No hay nada en común. Usted no ama a esa persona. Pero si nosotros juntos somos cristianos, tenemos a Dios como Padre y el amor es una identificación nuestra, entonces el amor trae unidad y la unidad trae amor. Y eso nos ayuda a ser muy tolerantes entre nosotros mismos, como debemos serlo. La humildad es el sello característico del creyente. Y está totalmente yuxtapuesto a la vanagloria y al orgullo. En un extremo está el orgullo y la vanagloria, y en el otro está la humildad. Una persona humilde no es una persona que deja de pensar en sí mismo, sino que piensa menos en él mismo para pensar más en otros. No es una persona que piensa menos de él mismo en cuanto a lo que él es y su valía, sino que piensa menos en sí mismo, en lo que él es como persona, para pensar en otros. Y por eso Pablo luego nos dirá, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Y a partir del versículo 5, el próximo domingo, lo va a comenzar a desmenuzar de esta manera. Yo, ¿sabe cómo le llamo al versículo 5 y hasta el 12, casi que termina el capítulo 2? La escala descendente en los sufrimientos de Cristo. La escala descendente. Porque así comienza Pablo presentándolo. Si usted quiere un modelo de humildad en la Biblia, no busque a Moisés. Porque aunque Dios dijo que el hombre más manso sobre la tierra, no es el modelo perfecto de humildad. Si usted quiere el modelo de humildad en la Biblia, no puede encontrar a nadie diferente que a Cristo. Y Pablo eso es lo que nos va a decir luego. El cual siendo Dios, dice. Vamos a hablar de la kenosis el próximo domingo. Vamos a tratar un poquitico eso. Esa proporción en Dios, tan hombre como tan divino. Y a ver cómo es que Pablo nos plantea este caso para decir, sean ustedes como Él. Y sabe que la humildad es algo que se demuestra muy fácilmente. Se revela muy fácilmente. Usted tiene la capacidad de tratar a todos los demás hermanos como iguales a usted o como superiores a usted, dice el apóstol Pablo. Ni siquiera anden atentos por ustedes mismos, sino por el otro. ¿Cómo está mi hermano? Si yo estoy bien, ¿cómo está mi hermano? Esa sana preocupación por el bienestar del otro. Porque el otro esté, si no mejor que yo, al menos en las condiciones en que yo estoy. Pero si está mejor que yo, no siento envidia por eso, sino que me alegro por ello. Ahora mi hermano está mejor que yo, le está yendo mejor que a mí, y eso es motivo de alegría para mí. Cuando no puedo alegrarme por eso, yo no tengo por qué hablar de humildad. Ahí hay envidia, ahí hay vanagloria, ahí hay cualquier otra cosa, menos humildad. Humildad es servir al hermano más humilde entre nosotros, sin sentir que somos menos que él, ni más que él. Igualdad. Ya el domingo próximo avanzaremos en ese lindo pasaje que habla sobre la kenosis de Cristo, para que lo expliquemos en detalle. ¿Qué tan preparado está usted? Terminemos con eso esta mañana. ¿Qué tan preparado está usted si tuviera que, si se le concediera el sufrir por Cristo? ¿Cómo lo encararía? Aquí estamos como muy seguros, ¿no? El viernes fue, o fue antenoche, viernes en la noche tal vez, o jueves en la noche, el día de la protesta, sí, fue el jueves en la noche, muy a la noche, comenzaron a llegar unos mensajes desde Bogotá, de parte de la familia, y entre tantos mensajes, la esposa de un pastor que conozco, nos pedía oración urgente, decía, por favor, hermanos y familia, ayúdenos a orar, se están queriendo meter a la unidad donde vivimos, y es mucha gente la que está afuera, y estamos preocupados. Y la cosa estaba muy tensa, jueves y viernes, y todavía hay quienes creen que esto debe seguir, y la semana que inició ya hoy, para mañana, están promoviendo más protestas y cosas como estas. Si más cosas se proponen como esto, más nosotros doblamos nuestro esfuerzo en la oración y en el compromiso con Dios. Yo espero que el jueves usted estuvo orando durante gran parte del día por toda la situación que en el país se estaba llevando a cabo. Y creo que a lo menos en Cúcuta, gloria al Señor, no tuvimos los disturbios que otras ciudades están sufriendo todavía hoy. Y que el Señor nos guarde, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir orando todo el tiempo, que el Señor guarde nuestra nación y nos guarde a nosotros también. Amén. Señor, muchas gracias te damos